Marcos 8, 22 al 26, a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Hoy quiero compartir con ustedes un tema al que he titulado ceguera espiritual. Leímos un milagro físico. Leímos el milagro físico en un hombre que está ciego. Y la Biblia nos presenta que Jesús lo sana. Pero yo quiero ilustrar con este milagro, quiero hablar acerca de la ceguera espiritual. Quiero hablar acerca de cómo nosotros, aún teniendo nuestros ojos bien, cómo es que éramos ciegos, porque antes de conocer al Señor no veíamos, incluso la Biblia dice que no veíamos ni escuchábamos. Aunque teníamos oídos, dice, teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Quiero hablar de la ceguera espiritual porque hay una circunstancia detrás de esto muy importante que tenemos que estudiar. Primero, éramos ciegos sin Cristo Jesús. El hombre, antes de conocer a Cristo, es ciego. Es ciego porque no ve su condición. Es ciego porque no puede ver a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso muchas veces nosotros, antes de conocer al Señor, no entendíamos, no veíamos el reino, no comprendíamos cómo era el reino de Dios, y todas las cosas espirituales estaban escondidas de nuestros ojos físicos. No podíamos comprenderlo. Pero cuando Cristo llegó a tu corazón, lo primero que pasó fue que se abrieron tus ojos y pudiste ver la condición espiritual en la que te encontrabas. Pudiste ver lo mal que estabas, lo lejos que estabas de Dios, y tal vez dijiste: ay, y yo que pensaba que era un religioso muy apegado a Dios, y yo que decía que creía en Dios, pero ahora que veo con la luz de Cristo, ahora entiendo mi circunstancia, mi situación, entiendo mi posición, cómo era mi vida sin Dios. Entonces, esa ceguera espiritual es la que todos los seres humanos, antes de conocer a Dios, padecen. Y es una ceguera porque los conceptos, las ideas, el pecado nos impide ver a Dios. La Biblia dice en el profeta Isaías: el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que habitaba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es exactamente lo que pasa en la vida espiritual del hombre. Es tanto el pecado en la vida del hombre, es tanta la maldad que rodea su vida. Es una maldad moral, es una maldad social, es una maldad pecaminosa, que toda esa maldad te hace vivir en tinieblas. Entonces el hombre sin Dios no ve, porque su propia vida está llena de tinieblas. Cristo vino al mundo para darle vista a los hombres, dice el Señor en Lucas 4, ¿verdad? Cuando Jesús se para en el templo y le dan el libro de Isaías para leer, y lee aquel capítulo precioso que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir las cárceles a los presos, y también dice: para dar vista a los ciegos. Esa obra de Cristo es la obra espiritual para darnos vista espiritual a nosotros. Lo que hace Dios al momento que nos salva es abrir nuestros ojos para que podamos ver, comprender y conocer a Dios. Eso es recuperar la vista. Pero bueno, en este milagro de Marcos capítulo 8, encontramos algo curioso. No sé si ustedes lo han visto desde ese punto de vista, pero se me hace curioso a mí ver a Jesús haciendo un milagro. Jesús que levantó muertos solo con decirle a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y con unos ojos que no ven, Jesucristo ora
y el milagro queda como que cualquiera diría, le salió mal el milagro a Jesús, porque lo dejó medio viendo. ¿Sí? ¿Cuántos observan eso? Observan eso, dice, y él puso, tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este milagro tiene mucho que enseñarnos. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, o sea, veo borroso, pero alcanzo a ver que se mueven. Veo como un arbusto allí, pero veo que se mueven. Y Jesús le dice, a ver, espérate, ven, regresa. Te voy a volver a poner las manos y voy a volver a orar por ti. Y ahora sí dice, lo dejó viendo de lejos y claramente. ¿Por qué Jesús hizo este milagro así? ¿Por qué razón Jesucristo hace este milagro como en dos etapas y lo hacen ante el público? Vamos a ver el problema que está pasando en los versículos anteriores. Muy bien, en los versículos anteriores dice del versículo 11 en adelante, verso 11, estamos en Marcos 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Por qué le piden señal del cielo? En otras palabras, las señales que Jesús hacía, recuerden que los milagros que Jesús hacía, los fariseos se lo atribuían a Belcebú. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús hacía milagros, los fariseos decían, este hombre saca los demonios, pero los saca por Belcebú. O sea, los milagros que hace no son de arriba, no son de Dios. No, son aquí. Hay un espíritu, algún demonio que lo ayuda, alguna práctica que este hombre hace, y por eso la gente es sacada a los demonios, son liberados de los demonios. Entonces le piden una señal del cielo. Pero observen, lo que le están pidiendo como diciendo, mira, ya no queremos ver un milagrito. No. Haz una señal que podamos comprender, una señal que distinga que tú vienes de Dios. ¿Qué dice el versículo 12? Y gimiendo en su espíritu, ¿quién gimió? Jesús. Mire qué versículo, qué estudio allí hay en este capítulo, hermano. Cuando dice la Biblia, ellos dicen, queremos una señal, pero del cielo. Lo que haces no nos basta, queremos más, algo más glorioso, algo celestial. Queremos saber que tú eres el Hijo de Dios. A ver, haznos una señal. Y él gimiendo en su espíritu, y dice espíritu con E minúscula, porque no está hablando del Espíritu Santo de Dios que estaba en Jesús, sino de su espíritu humano. De esa parte humana de Jesús que le duele ver a los hombres actuando así, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Es decir, a ellos les tocó ver nacer al Hijo de Dios. Se cumplió la profecía celestial de que el Hijo de Dios nacería de una virgen en Belén. Sucedió. Esta generación no debería tener dudas, es lo que está diciendo Jesús. Esta generación me vio nacer, me vio crecer, me ha visto, soy las pruebas del Hijo de Dios, aquí están presentes. ¿Por qué esta generación pide una señal? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En otro evangelio, por ejemplo en Mateo, dice que cuando les dijo que no les iba a dar señal, Jesús dijo, solamente les voy a dar la señal de Jonás. Que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Por eso entendemos que el infierno, porque Jesús fue al infierno mientras estuvo muerto, en el espíritu fue al Hades o al infierno y fue al seno de Abraham, que está en el centro de la tierra, lo que la ciencia llama el núcleo de la tierra. La Biblia dice que es el corazón de la tierra y dice que es el infierno. Entonces dice aquí, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Había olvidado, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, Jesús ya en la barca con los discípulos les da un mandamiento y les dice, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo,
nos está regañando Jesús, esto es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Esas preguntas de Jesús a sus discípulos le dan duro a mi alma. Jesucristo vino a darle vista a los hombres, vino a abrir los ojos de los hombres hablando espiritualmente para que el hombre pueda conocer a Dios. Sus discípulos que habían oído el mensaje, la enseñanza, la palabra, dice que ellos todavía tenían ojos, pero no veían, oídos, pero no oían, y luego les dice, y no recordáis, ni la memoria les trabajaba bien a estos hombres. Le dice, miren lo que le dice Jesús, y me encanta, hermanos, ver lo que Jesús les está diciendo. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, porque Jesús 2 veces alimentó a una multitud con panes multiplicados, no solo una, sino 2 ocasiones. Dice, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Yo no estoy hablando de pan. Si el problema fuera los panes, el pan que ustedes traen, que es 1, alcanza para mínimo 2,000 personas. Si con 5 le di a 5,000, con 1 le doy a 1,000 por lo menos. O sea, si el problema fuera el pan, ¿que ustedes ya olvidaron el milagro de los panes? Tan rápido ya se les olvidó lo que puedo hacer con los panes. Ustedes, lo que pasa es que no están bien, sus sentidos no están abiertos, sus ojos no están abiertos, sus oídos no pueden oírme y su mente no puede memorizar. Hay un problema en la vida de los discípulos. Dice Jesucristo, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Yo no estoy hablándoles del pan físico. Les estoy hablando de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos era la doctrina de los fariseos. De hecho, lo explica el texto en Mateo 16, es la misma porción bíblica, es la misma, del versículo 5 en adelante, les empieza a decir que ellos habían olvidado traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos, versículo 6, 16:6. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Acá Mateo hizo énfasis en que la doctrina de Herodes era la misma de los saduceos. Sí, porque en Marcos dice la de Herodes, pero acá dice fariseos y saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Jesús le dice lo mismo que en Marcos, pero en el versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? La doctrina de los fariseos y los saduceos. Ok, entramos ahora en el tema de lo que quiero ilustrarles hoy. El Señor nos sana de una ceguera espiritual total. Cuando estábamos en el pecado éramos ciegos. Él llega a nuestras vidas, nos da vista y ahora vemos. Pero hay algo que entorpece la visión de los hombres, y es la doctrina equivocada. Entonces hay una ceguera total cuando eres pecador, pero puede haber o puedes agarrar o te puedes enfermar de una ceguera parcial. Qué casualidad que Jesús, después que habla de la ceguera de los discípulos, después que habla de la enfermedad del pecado en el hombre, va y sana a un ciego y lo sana un poquito y luego lo sana un poco más. Era una enseñanza para los discípulos. Discípulos, ustedes están cieguitos todavía, ven borrosito. Guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces, teniendo la estructura, la idea de lo que Jesús está diciendo, tenemos ahora que entender nosotros algo, hermano. Cuando Jesús sana tu vista, cuando Él te sana, cuando Él te abre los ojos y tú puedes ver, miren lo que acontece en Hechos. Hechos nos narra muy bien, muy hermoso lo que sucede. Hechos capítulo 26. Este versículo a mí me
me habló muchísimo a mi vida. Agradezco a Dios por lo que este versículo dice, porque lo hizo en nosotros, en nuestra vida, y el Señor ya lo ha hecho. ¿Qué dice en Hechos 26, 18? Mire, Pablo está dando su testimonio ante un gobernante. Y en el verso 18 Pablo dice que Dios lo llamó para que haga esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo al ministerio, ustedes recordarán que Dios llamó a Pedro a predicarle a los judíos, pero a Pablo lo llamó a predicarle a los gentiles. Entonces Dios llama al apóstol y le dice, para que abra los ojos. ¿Por qué? Porque con el evangelio, la palabra que es la luz, llega al corazón del hombre y los ojos son abiertos. Pero vean la condición del hombre sin Dios. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la condición del pecador. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor. Dios nos rescata y nos da vista. Pero pasa un problema. Cuando el hombre ya está con una vista buena, el diablo trabaja porque te quiere volver a poner ciego. El diablo quiere provocar en ti una ceguera espiritual a como dé lugar. El diablo lucha todos los días por entorpecer tu vista. Si no puede dejarte ciego, por lo menos quiere que tú veas borroso. Para mí, los discípulos estaban en esa situación. Estaban viendo borroso, porque eran personas que estaban con Jesús, que Jesús les hablaba la palabra, pero ellos de repente no entendían de qué hablaba Jesús. Pensaban que hablaba de pan. Estaba enojado Jesús porque no trajeron pan. No, les hablaba de la doctrina de los fariseos. Entonces, ahora voy al punto. Creo, hermanos, que uno debe cuidarse mucho de lo que uno cree, de lo que uno escucha, de lo que uno recibe de alguien más. Cualquier enseñanza, cualquier doctrina, uno debe cuidarse mucho, porque las doctrinas erróneas tienen la intención de entorpecer tu mirada, tu vista en el mundo espiritual. El Señor aquí pone dos ejemplos: los fariseos y los saduceos o los herodianos. Y te lo voy a resumir así, muy sencillo. La doctrina de los fariseos es aquella que está narrada en el capítulo 23 de Mateo. La doctrina de los fariseos es aquella donde el fariseo pone más énfasis en los aspectos físicos de la doctrina que en los aspectos espirituales. El fariseo es aquel que le da más valor a los objetos del templo, porque Jesús así lo ilustró, así se lo dijo a ellos delante del público. Les dijo: ustedes respetan más el altar que al que santifica el altar. Ustedes han de recordar esos versículos bíblicos. Yo quiero ser breve y quiero solo mencionarte el principio que hay detrás de esto. A veces nuestra vida cristiana se empieza a tornar un poco borrosa, porque empezamos a aceptar como mandamientos de Dios a las doctrinas de los hombres. Empezamos a tomar las doctrinas de los hombres, lo que los hombres enseñan, lo que los hombres predican, lo empezamos a tomar como una doctrina verdadera. Y empezamos a ver borroso, porque empezamos a creer que estamos bien en lo que pensamos. Los discípulos estaban pensando que su discernimiento era correcto, pero Jesús le dice: no, ustedes están ciegos, ustedes no oyen, ustedes ni siquiera recuerdan, no pueden conocer. Es hermoso lo que Jesús resalta cuando se dirige a ellos en Marcos capítulo 8. ¿Sí? Hace una lista Jesús, les dice: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Imagínense lo que afecta. Y les dice cuál es la razón, de dónde viene eso. Guárdense la doctrina de los fariseos y los saduceos, guárdense de eso. Los discípulos estaban siendo arrastrados por muchos conceptos, porque, hermanos, desde el tiempo de Jesús, ya solo Jesús empezó su ministerio y a los pocos años ya había 4 o 5 corrientes doctrinales terribles. De hecho, en la Biblia se registra un hombre que se decía llamar Jesús.
En la misma Biblia, en Hechos, ya se registra un hombre que se levantó y dijo que él era el Cristo y ya traía discípulos. Imagínese usted cuántas cosas había. Pero Jesús hace énfasis en la doctrina de los fariseos. Un ejemplo, Jesús le dice: fariseos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes están blancos, son como un sepulcro, están blancos por fuera. Entonces, la palabra del Señor nos está llevando a nosotros a entender que hay una guerra terrible. El diablo no solamente te tienta con pecados y con tentaciones. A veces el diablo también ataca a los seres humanos con una falsa doctrina, con una falsa ideología. Dice Cristo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de pecado, de maldad. En Mateo capítulo 23 vamos a resaltar algunos detallitos nada más de los pensamientos de estos hombres. Todo el capítulo 23 es una corrección a la doctrina de este grupo. Imagínense que incluso Israel, la doctrina de Israel, se había corrompido con este pensamiento, con estas ideas. Verso 13, vamos a ver un ejemplo de lo que es la doctrina de los fariseos. 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ustedes ni dejáis entrar a los que están entrando. Ese es uno de los principales problemas del fariseísmo cristiano. Ni entra el cristiano al cielo, pero para él ninguno puede entrar. Todos están mal. Todos son pecadores. Las personas no merecen estar en una iglesia, o no pueden ir a la iglesia como son, o no pueden entrar. Y hacen un problema, no dejan entrar a los que están entrando y ustedes no entran. Dice: pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Luego dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. La palabra prosélito quiere decir para hacer un seguidor, para ganar a alguien. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque lo que le enseñan a la persona es una doctrina que no los está conectando con Dios, los está conectando con su religión. Una de las características del fariseísmo moderno de este tiempo es que las personas tienen su religión, incluso su iglesia, como una cosa perfecta, como algo perfecto. Importa más su propia religión incluso que lo que diga la Biblia. Hay personas que no te aceptan leer un texto que tú le das porque ellos tienen sus ideas por encima de ese texto y sus convicciones por encima de lo que la Biblia dé como una convicción. Es tremendo. Dice: y una vez hecho, lo hacéis más hijos del infierno que ustedes. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, miren nada más cómo era esta doctrina, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, jurar por el templo no es pecado. Pero si juran por el oro, lo que está en el altar de la ofrenda, si juran por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿A qué le damos más importancia? Al dinero, a la riqueza o al oro que estaba en el templo. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Es decir, estaban devalorizando aquello y dando más importancia a ciertas cosas del altar. Cuando dice Jesucristo: cuando juras por el altar, estás incluyendo todo lo que está en el altar. No puedes decir que no es pecado jurar por el altar, pero es pecado jurar por la ofrenda. Ahora, dice, verso 23: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces había un problema. Diezmaban, pero no tenían buenos sentimientos.
Puedo decir que yo puedo ser creyente y puedo practicar muchas cosas de la fe, pero yo necesito tener amor, misericordia, justicia, y son muchas cosas más. Cristo solo tocó aquí tres cosas. Jesús nos dice, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Es necesario que practiquemos justicia, misericordia y fe. Y en el 24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces lo considera ¿qué? Ciegos a ellos. Jesús, cuando hablaba de los fariseos, decía, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo un ciego, doctrinalmente hablando, va a guiar a alguien que está ciego porque no conoce a Dios? Es imposible. Los dos caerían en el hoyo. Entonces, hermano, es muy serio esto, porque la Biblia quiere, o la Biblia nos indica a nosotros, que tú y yo debemos de procurar conocer al Señor a tal punto que su vida sea nuestra vida, que su caminar sea nuestro caminar, que el amor de Jesús esté en mi corazón y yo ame al Padre como Jesús lo amó. Y sigue diciendo aquí, mire, yo quiero leer un poquito, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, versículo 25, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. A veces los cristianos, los seres humanos, es tanto su afán por conectarse a una religión simplemente, que la conocen y guardan todo lo que la religión enseña, pero en su corazón, lo he enseñado mucho últimamente, no perdonan, no dejan de odiar, no dejan de tener rencor, no dejan de tener malos pensamientos, no dejan de tener resentimiento, no dejan de tener remordimiento, y la vida de la persona está totalmente ciega. Está viendo borrosamente, no puede comprender lo que está delante, no ve con claridad lo que Dios le está diciendo, porque le está estorbando su doctrina o su enseñanza, le está impidiendo poder disfrutar la libertad de Cristo Jesús. Que la libertad no es libertinaje, la libertad es para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo te liberta es para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, fariseo ciego, limpia primero. El problema no era qué es lo que se debe limpiar. Observen, es el orden de cómo se limpian las cosas. Observen, es el orden. Dice, fariseo ciego. Estaban ciegos los fariseos. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Da a entender que lo que tenemos que limpiar es lo de adentro, porque cuando tú limpias lo de adentro, automáticamente se limpia lo de afuera. Entonces es el orden. La doctrina de los fariseos es el énfasis en el orden de las cosas. Limpian primero lo de afuera y por dentro nunca tocan el tema. Por dentro nunca le dicen a la gente cosas que deben dejar de hacer. Yo escucho muchísimo en nuestro mundo una división doctrinal que está trayendo mucha agonía espiritual al mundo cristiano. Y es que la gente dice que las personas que no son fariseas solo les importa lo de adentro y que no les importa lo de afuera. No, es el orden de las cosas. Se supone que automáticamente, si limpias tu corazón del pecado y lo limpias del rencor, el odio, y si tú perdonas y empiezas a tener amor, se supone, es lógico que toda tu vida reflejará a Jesús. Porque tu vida va a mostrar a Cristo. Pero los fariseos mostraban toda una conducta religiosa. Y automáticamente eso estaba cegando, estaban ciegos. Pero Cristo no quería que esa ceguera se le contagiara a sus discípulos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Dice la Biblia que los fariseos no entendían las parábolas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y los discípulos sí las entendían, pero los fariseos no. Y Jesús dice, yo a ustedes les hablo por parábolas porque ustedes entienden, pero a aquellos por parábolas para que no entiendan. A ustedes se les explico, pero a ellos no, para que no entiendan. Porque el fariseo no podía entender lo espiritual. Y a veces nos atamos tanto en conceptos que pensamos que son correctos, en doctrinas que están afectando al mundo. Nos hacemos tan aferrados a ellas que terminamos automáticamente sin entender la voluntad de Dios o la misma palabra del Señor. Los saduceos, por allí, lo resumo más rápido, creían que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Eso es una.
Pero también cuando la Biblia menciona a Herodes, te habla de un libertinaje pecaminoso que también está incorrecto. Es decir, tenemos dos doctrinas que Jesús está mencionando allí, los fariseos y los herodianos o saduceos. Estas dos doctrinas son el extremo de ambos lados. El fariseo que cree que es tan santo porque se ponían más larga la túnica en la manga y más larga la túnica abajo en los pies. Y que usted dice, fariseos hipócritas, de hecho aquí está en el capítulo 23, que alargáis vuestros mantos y alargáis vuestras túnicas para ser más santos, pero están llenos de pecado y de maldad. Esa es una actitud. Y tenemos el extremo, los herodianos. ¿Por qué Jesús menciona a Herodes? Porque Herodes, como líder político o gobernante, tenía que dar un buen ejemplo. Pero la Biblia dice que Herodes estaba cometiendo adulterio. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que entonces Herodes quería tener una vida pública muy bonita, pero íntimamente estaba muy mal y estaba en pecado. Entonces ese es el extremo. Cuando yo digo, bueno, yo no voy a ser religioso, pero termino siendo herodiano. Termino haciendo pecado, viviendo en desobediencia delante de Dios y pensando que mi corazón está limpio. Y no es así. Yo debo limpiarlo de adentro del vaso y automáticamente lo de afuera será limpio. Entonces no puedo caer en ninguno de los dos extremos. Y es lo que Jesús habla. Y Jesús dice que esas doctrinas de los fariseos y los saduceos pueden hacerte la vista borrosa. Cuando sana al hombre, quiero que observen el milagro. Lo voy a narrar porque ya lo leímos. Observen el milagro. Traen a un ciego y dicen, Jesús, tócalo para que sea sanado. ¿Y qué hace Jesús? Lo toma de la mano y ¿qué hace? Lo saca de la aldea. Número uno, para hacernos ver, Dios nos saca de nuestro mundo. Dios te saca de tu círculo para hacerte ver, para Jesús limpiar tu vida y limpiar tu vista espiritual y darte la vista que tú necesitas. Lo primero que Él hace es sacarte del mundo. Desde el momento que Él te saca del mundo es porque te va a sanar la vista, pero aún no ves. Jesús se lleva a un lugar apto, óptimo, donde Él te va a dar vista a ti. ¿Sí? Y estando fuera de la aldea, escupe en sus ojos. La palabra escupir, que para nosotros es un poco sucia, ¿verdad? Es muy ilógica porque Jesús escupió los ojos del ciego, pero de la boca de Jesús sale la palabra de vida eterna. Representa el mensaje de Dios que te va a abrir los ojos, que te va a dar vida, que te va a dar vista, que te va a sanar, que te va a restaurar. En ese momento, cuando la Biblia dice que Él lo saca, dice que entonces Él escupe en sus ojos. ¿Y por qué escupió dos veces? ¿Sabe algo? Yo creo que Jesús lo hizo porque nosotros necesitamos tener un encuentro con el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se aclara tu vista en totalidad mientras tú no puedas unir ambos libros o ambos testamentos. El Antiguo Testamento es la enseñanza que los fariseos peleaban y luchaban hasta hoy. Escucho a maestros judíos de la Biblia que dicen que el Nuevo Testamento no es correcto porque contradice al Antiguo. No lo contradice, lo cumple. Amén, lo cumple. Pero ellos, en su afán doctrinal de defender la ley de Moisés, dicen, el Nuevo Testamento es un falso, son libros falsos, son cartas falsas, porque contradicen la ley. ¿Por qué? Porque un religioso, un fariseo, le da más importancia a su ley o a sus preceptos que a la revelación divina. Por eso es que cuando el cristiano no empieza a estar peleando cosas doctrinales y poner las cosas doctrinales como si fueran más importantes que las cosas espirituales y divinas de Dios, termina la persona sin comprender y entender la voluntad perfecta del Señor. Entonces dice aquí la palabra del Señor que lo saca de la mano, lo saca afuera y escupe, ora por él, ve borroso. Y dice en la Biblia, se los puedo mostrar bíblicamente en Corintios 3, cuando habla de la ley de Moisés y dice el apóstol Pablo, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, hay un velo puesto sobre sus ojos, el cual por Cristo será quitado. Vamos a leerlo rapidito. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y la palabra embotar es como que se saturó, ya se trabó y ya no puede más entender. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen, ¿qué cosa?
¿Qué leen? Díganlo fuerte. El antiguo pacto dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire qué ceguera. O sea, los fariseos estaban infiltrándose en la vida de los discípulos con doctrinas antiguas del Testamento y tratando de perseverar en esa doctrina y no incluir el Nuevo Testamento, y peleando con el Evangelio de Jesús, que era la doctrina que en ese momento Jesús estaba predicando. Entonces los fariseos no entendían eso, y Cristo dice, guárdense de la doctrina de los fariseos. ¿Qué leían ellos? El antiguo pacto. Y Pablo dice, hermano, ellos hasta hoy cuando leen el antiguo pacto tienen un velo en sus ojos, ven borroso. Pero ese velo por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. ¿Sabe algo, hermano? Hay un secreto que la iglesia debe entender. Los creyentes no guardamos la Biblia con nuestros esfuerzos. Un cristiano no guarda la voluntad de Dios o la palabra de Dios porque se esfuerza, porque es que anda luchando para no pecar. No, el cristiano guarda la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios le da libertad del pecado y él puede vencerlo, él puede superarlo, tiene la fuerza de parte de Dios para renunciar al mundo. Hoy escucho una frase muy común. Dicen muchas personas cuando predican. Hoy día el mundo está en la iglesia. Y se refieren a que para ellos hay cosas que son del mundo y que nosotros hacemos. O que la gente hace y que son cosas del mundo. Pero no saben que lo que hace que el mundo esté en el creyente es no entender ambos testamentos. No poder unir la enseñanza o no poder tener una doctrina correcta. Cuando el ser humano tiene una doctrina combinada con esfuerzos humanos, no hay nada que podamos hacer. Si tú quieres hacer cosas con esfuerzos humanos, no vas a ser hijo de Dios, no vas a perfeccionarte, porque no hay nada que podamos hacer, dice la Biblia, para agradar a Dios, para ser salvos. No hay nada. ¿Qué pasa? Cristo viene a tu corazón y tú, que estabas perdido, en pecado, atado y condenado, eres libertado por Dios. Él te santifica, Él te viste de gracia, Él te da ropas blancas y tú apareces justo y santo delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para presentarte mejor delante de Dios. Ya Cristo lo hizo. La fe y el cristianismo, la doctrina del evangelio es esta: Cristo es mi Señor, mi Salvador. Él me santifica, Él me limpia, Él me transforma. Lo que yo debo hacer es entregarme a Jesús. Cuando yo conocí al Señor, cuando conocí el evangelio, se me enseñaron muchísimas cosas y yo tenía miedo de ser cristiano. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer para ser como dice el pastor? Y tengo que dejar de hacer esto, y tengo que dejar de hacer lo otro, y tengo que dejar de hacer lo otro. No, yo necesitaba que el Señor me hiciera libre de lo que me ataba. Y bendito sea Dios que en su misericordia entendí que el que a mí me sacaba del pecado era Cristo. Entendí leyendo la Biblia lo que la palabra dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces me postré a los pies de Cristo y dije: Señor, santifícame, limpia mi vida, sácame del pecado, rompe mis cadenas, sácame del mundo y tráeme a tus pies, que yo voy a adorarte, voy a amarte, voy a buscar tu rostro. Pero necesito tu libertad, necesito que rompas mi cadena, necesito que me saques de aquí. Y cuando salí entendí una cosa: no soy santo por mis obras. No puedo ser santo por mis obras. No me puedo santificar por mis acciones. Me santifico por la gracia y el favor de Dios. Soy transformado por el poder de Jesucristo. Soy sacado del mundo por la mano y la gracia de Dios que me tomó y me dijo: ven, hijo, yo te voy a hacer ver. Ven a mi presencia, ven a mi casa, ven a mi palabra, y te van a abrir los ojos. Cuando el Señor llegó a mi corazón, rompió muchos contextos cristianos que yo había oído y escuchado. Y cuando yo empecé a tratarlos con las personas, cuando yo empecé a preguntarlo a los demás, muchos no me entendían. Y dije: aquí hay un problema.
La gente no entiende la Biblia y está en Cristo Jesús. La gente no entiende el favor de Dios. La gente no entiende la gracia. ¿A qué se debe esto? Y ahora yo entiendo y digo, hay un problema. El hombre siempre querrá hacer y añadir cosas a su fe y al camino de Dios para sentirse agradable a los ojos de Dios. Siempre el hombre quiere añadir algo. ¿Sí? Siempre cuando usted estudia la historia de una religión, usted encuentra que esa religión iba bien y de repente se desvió, porque el hombre le añadió algo. Y usted va a otra religión y usted dice, iban bien, pero se desviaron porque el hombre le añadió. Y usted empieza a ver. Y lo mismo pasó con la fe. Cristo le dice, guárdense. Guardarse, cuídense. Mire que Jesucristo dio muchas instrucciones. La Biblia habla mucho. Guarda tu corazón, guarda tu boca. La Biblia habla muchísimo, pero la Biblia dice, Cristo le dijo a sus discípulos, guárdense de la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos. El fariseo que cree que todo es pecado y el saduceo que le llama bueno a los pecados le dice que son buenos. Guárdense de esos dos extremos, cuídense, mantengan su vista clara, de tal forma que aún de lejos puedas ver con claridad. Sí, hace muchos años atrás, uno escuchó muchísimas cosas, ¿no? Que es pecado esto, que en aquellos años cuando yo me convertí, era pecado ponerse corbata, era pecado ponerse mezclilla, era pecado, todo era pecado. Entonces yo oraba a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero ser santo. Pero cuando te das cuenta que el pecado va más allá de las cosas, que el pecado va y que el pecado realmente sale, dice la Biblia, ¿de dónde salen las cosas malas? Del corazón de los hombres. ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los hurtos? Del corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque está insaciable y su corazón piensa y maquina todo el tiempo el mal. Y tenemos que erradicar de nuestro corazón la maldad. Entonces, lo de adentro del vaso es nuestro corazón. Pero cuando en tu corazón se sienta Jesús a reinar y es el Señor de tu corazón, entonces el pecado y el mundo no puede contaminarte. Tenemos solo que conservarnos así, guardarnos así. Entonces es un proceso, pero tiene que ser una convicción, una vida de fe. Tenemos que saber distinguir, porque también lo que es pecado es pecado. Y si es pecado y contamina mi corazón, me va a contaminar y voy a empezar a perder la vista. Recuerde que la vista se pierde por la doctrina o de los fariseos o de los saduceos. Por eso tenemos que mantenernos en el centro. Entonces, es bueno, hermanos, que nosotros siempre estemos caminando y estemos vigilando nuestra vida con la palabra de Dios, que es nuestra lámpara. Estemos observando nuestra vida, es viendo nuestra vida, que todo esté bien, que todo esté acuerdo a la palabra del Señor. Que todo camine y todo fluya de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no, nuestra vida estará un poco borrosa. Dice que el hombre empezó a ver con claridad. Jesús sana a este hombre, pero lo sana hasta que queda viendo claramente. Sin duda alguna, Jesucristo quiere que la iglesia vea con claridad todas las cosas y esté así hasta el día de su venida.